En esta segunda lección continuamos viendo los efectos del cambio climático y en las slides siguientes se ilustra de manera dramática la necesidad de mitigar el cambio climático. Son imágenes capturadas de un video del Foro Económico Mundial. Aquí se ilustra pues cómo va a cambiar la Tierra en los próximos 100 años, en lo que resta del siglo prácticamente, si no tomamos acciones sobre el cambio climático. En la década del 2030, las capas de hielo y las capas de hielo cruciales han seguido derritiéndose, con el consiguiente aumento del nivel del mar. El 90% de los arrecifes de coral están amenazados por la actividad humana, mientras que alrededor del 60% se encuentra en peligro de extinción. La reducción de las cosechas ha empujado 100 millones de personas más hacia la extrema pobreza. Las enfermedades relacionadas con el cambio climático están matando a 250,000 de personas más cada año. Hacemos el énfasis en más, es decir, además de esto se agrega pues a la estadística digamos ya existente. En la década siguiente, el mundo ya ha superado su límite de aumento de temperatura del Acuerdo de París de 1.5 grados Celsius. Los países del sudeste asiático están amenazados por inundaciones anuales, provocando oleadas de refugiados climáticos. El 8% de la población mundial ha visto una reducción severa en la disponibilidad de agua. El Ártico ahora está libre de hielo en verano. Los niveles del mar han subido 60 centímetros en el Golfo de México, en donde los huracanes ahora producen tormentas con marejadas ciclónicas devastadoras. La década del 2050 pues presagia cosas peores. 2.000 millones de personas experimentan ahora 60 grados Celsius de temperatura durante más de una décima parte del año. En gran parte del mundo las mascarillas se necesitan diariamente, no por prevención de enfermedades, sino para proteger sus pulmones del humo. El noreste de Estados Unidos ahora experimenta 25 grandes inundaciones cada año, en comparación con una por año en el 2020. 140 millones de personas están desplazadas por inseguridad alimentaria y de agua o por eventos climáticos extremos. Hacemos un avance rápido hasta finales de este siglo. La temperatura global promedio ha aumentado más de 4 grados Celsius y más aún en las latitudes al norte. Los niveles en aumento del mar han vuelto irreconocibles las líneas costeras y lugares como Florida pues casi han desaparecido. Los arrecifes de coral se han casi desvanecido, llevándose con ellos a 1/4 de la población de peces del mundo.
Los insectos son cosa de la historia, causando malas cosechas masivas debido a la falta de polinizadores. Sequías severas afectan al 40% del planeta. Un área del tamaño de Massachusetts se quema en Estados Unidos cada año. El sur de España y Portugal se han convertido en un desierto, empujando millones hacia la inseguridad alimentaria y de agua. Business as usual, que digamos en algunos informes, incluido pues la contribución determinada nacionalmente de El Salvador, pues se abrevia como BAU, está volviendo nuestro planeta invivible. En los últimos 2 años, la isla de Madagascar ha sido, digamos, ha sufrido, digamos, huracanes con una frecuencia jamás vista. Alemania en 2021 sufrió en algunas zonas deslaves masivos que provocaron daños como el que vemos en la fotografía. En China, el año pasado, en la región que se muestra en la slide, Chengdu, tormentas que en 24 horas tuvieron una precipitación equivalente a lluvias de 8 meses, provocaron acontecimientos únicos. Los episodios climáticos con consecuencias catastróficas no se detienen. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por el cambio climático? Bueno, en las slides anteriores ya adelantábamos algo. La lección siguiente presentará una visión general rápida de los muchos impactos que el cambio climático puede tener. Por lo tanto, en resumen, el cambio climático tendrá muchos impactos drásticos en el mundo, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos, la escasez de alimentos y agua, la propagación de enfermedades, el aumento del nivel del mar y el daño a los ecosistemas. Lo que llama la atención es que la mayoría de los impactos serán soportados por personas que ya son vulnerables, especialmente aquellas personas que viven en países en vías de desarrollo, como el nuestro. Debido a todas estas preocupaciones sobre el cambio climático, los gobiernos ya acordaron en 1992 un tratado internacional, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con siglas CMNUCC. En este marco, en 2015 se logró llegar a un acuerdo, el Tratado de París. Una de las declaraciones más importantes es que los países han acordado centrarse en limitar el aumento de la temperatura media mundial a muy por debajo de los 2 grados Celsius y proseguir los esfuerzos para limitar la temperatura a un máximo de 1.5 grados Celsius. Todo esto, digamos, relativo a los niveles preindustriales, considerados con la referencia del año 1850,
¿Qué significa todo esto para el desarrollo de las emisiones de gases de efecto invernadero? Los modelos muestran que si queremos mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados Celsius, entonces las emisiones de gases de efecto invernadero deben llegar a cero en la segunda mitad de este siglo. Las vías para cada objetivo, vías o escenarios, se muestran en verde y amarillo. Amarillo pues con un máximo de 2 grados Celsius y verde con un máximo de 1.5 grados Celsius. Las emisiones de CO2 deberían disminuir aún más rápidamente. Si queremos mantener el aumento promedio de la temperatura global por debajo de los 2 grados Celsius, necesitamos lograr cero emisiones de CO2 en la segunda mitad de este siglo. Un objetivo de 1.5 grados Celsius incluso requiere que las emisiones netas de CO2 sean cero a mediados de este siglo. Por lo tanto, está claro que necesitamos una reducción muy rápida. Entonces, sabemos a dónde tenemos que ir, pero ¿hacia dónde nos dirigimos si no hacemos nada? Esto también se muestra en este gráfico en la región, en el área color zapote. De acuerdo con el Acuerdo de París, muchos países han presentado sus compromisos sobre la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. A esto le llamamos las NDC o contribuciones determinadas nacionalmente. La combinación de todas estas NDC aún no conducirá a una reducción, pero conduce a una estabilización de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Es un primer paso muy grande, pero por mucho no es suficiente, ya que conducirá a un aumento esperado de las temperaturas globales promedio de aproximadamente 3 grados Celsius. Por lo tanto, en los próximos años es necesario realizar más esfuerzos para fortalecer estos compromisos y convertirlos en una realidad. Conclusiones clave. El calentamiento global tendrá muchos impactos devastadores en el planeta. La segunda dice que el Acuerdo Climático de París es un acuerdo global entre países que tiene como objetivo limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. La tercera conclusión dice que si todos los países cumplen con sus contribuciones determinadas a nivel nacional, todavía se espera que la temperatura global aumente aproximadamente en 3 grados Celsius. Por lo tanto, los esfuerzos actuales no son suficientes. Aquí están las referencias de esta lección.